Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, esta mañana. Háblanos de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tu voluntad, Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Un domingo, no diríamos si como hoy, porque no sabemos, no soy especialista en la historia, pero aproximadamente un domingo como hoy, el Señor Jesús, hace más de 2000 años, entraba en la ciudad de Jerusalén. Sería lo que se llama su entrada triunfal. Él ya había entrado varias veces en la ciudad, entrado y salido. No había estado presente en cada fiesta de los judíos. Gran parte de su ministerio fue en Galilea, pero el último año estuvo concentrado en la región de Judea, donde está Jerusalén. Sin embargo, esta vez era algo muy, muy importante. Antes de ir a Mateo, vayan a Lucas capítulo 9. Me parece que es Lucas 9. Esta historia, la historia de la entrada triunfal de Jesús, es la única historia bíblica que se encuentra en los 4 evangelios, igualita. Es la única. En otros evangelios se centran en otras historias y algunas tienen 2 o 3, pero la historia de la entrada triunfal de Jesús está registrada en todos los evangelios. A ver, perdónenme aquí. ¿Les dije Lucas 9? Porque no es 9. No. Espérense un ratito, un momentito. ¿Cómo? La entrada triunfal está en Lucas 19. No, un ratito, por favor. Esta mañana ha sido especial, ¿no? No saben cuánto he corrido de un lugar para otro. ¿Cómo? Es que no ese es el versículo que les quiero sacar. No, sí sé. Lucas 9. Sí era 9. Lucas 9, ya ves, no estoy tan mal. No me echen ya, no me. Versículo 51. Creo que ese es el Señor lo que quería hablarnos esta mañana, les confieso, porque tengo el estudio preparado de 2 de Samuel, pero en 20 minutos no vamos a llegar ahí. Entonces que vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos, ¿ok? 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, ¿no? No en el segundo piso, sino de regreso al Padre. Dice aquí que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Antes de entrar a la historia de Mateo, está conectado con Lucas. Lucas nos dice que cuando el tiempo del Señor estaba cercano ya, era su última Pascua, me interesa mucho esta frase. Dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La idea detrás está que Jesús no era bienvenido en Jerusalén. Ya se había enfrentado con todas las autoridades religiosas, todos los fariseos, los escribas, y había una gran enemistad, había un complot para matarlo. Y él había salido de la ciudad, ya no se acercaba, porque su hora todavía no había llegado. Pero cuando llegó su hora, él afirmó su rostro, lo cual ocasionó que muchos de sus discípulos le dijeran, ¿te quieren matar en Jerusalén y tú quieres ir ahí? Sin embargo, él lo afirmó. Y esa palabra, esa frase de afirmar su rostro tiene que ver con el carácter de Jesucristo. Porque él sabe que es la última vez que él está dirigiéndose a Jerusalén. Él sabe lo que viene y aún así él está determinado. Él está puesto sus ojos en lo que tiene que hacer. No hay una sombra
de duda de lo que él tiene que hacer, al menos hasta ahí, hasta que llegue a Getsemaní, y ahí va a pasar algo interesante que podemos hablar esta mañana también. Pero a mí me interesa mucho esta idea de que el Señor dice que Él afirmó su rostro, porque creo que estamos viviendo tiempos en que tú tienes que afirmar quién eres en el Señor. Tienes que estar decidido. No estamos viviendo tiempos para decir, de repente soy o no soy. Tiene que haber una decisión completa de tu vida de seguir a Cristo, no importa qué. La decisión que Jesús toma aquí evade el costo. Dice, no importa lo que cueste, yo voy a obedecer y voy a afirmar mi rostro. Los discípulos se pusieron nerviosos. En otra parte, creo que es en Marcos, que dice que le dijeron, pero Señor, ¿por qué quieres ir de regreso allá? Es que si tú quieres seguir a Jesús, Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no te invita a un camino de rosas, te invita a un camino que es difícil. Más aún, dice la palabra, que el camino es angosto y la puerta es estrecha, y no son muchos los que lo hallan. Pero tú puedes caminar por ese camino con duda o puedes caminar por ese camino afirmando o decidiéndote hacerlo totalmente. Creo que lo peor que podemos hacer es andar en la vida cristiana con esas dudas de voy o no voy. Tenemos que estar decididos en estos días a seguir a Cristo, no importa la consecuencia que pueda haber. El Señor lo hizo por ti y por mí, y Él también lo está esperando de ti esta mañana. Así que eso era lo primero que quería decirles con respecto a esto. Ahora, en la historia de Mateo, que quiero leer a ustedes esta mañana, nos dice, Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta historia está registrada nuevamente en los 4 evangelios con un poquito de más detalles en algunos, pero Mateo nos provee, creo, algo bien completo. Jesús se acerca a Jerusalén, pero hay una aldea anterior que se llama Betfagé, en el monte de los olivos, y Jesús manda a 2 de sus discípulos para hacer preparaciones. No sé si también se acuerdan la historia cuando el Señor va a celebrar la última cena o la Pascua, también envía a 2 discípulos para hacer preparaciones. El Señor usaba a sus discípulos para preparar ciertas cosas para Él. No porque el Señor no podía prepararlas Él misma, pero Él quiere que nosotros participemos, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes han estado preparando este lugar desde temprano. Y ustedes dirán, bueno, es poquito, pero lo han hecho como para el Señor, ¿no? Y si lo has hecho para el Señor, tienes tu recompensa de parte del Señor. Y creo que nuestra vida es simplemente eso, es preparar las cosas para que Dios obre, ¿no? Por ejemplo, Raúl entró y se sentó ahí, nosotros estábamos acá, alguien puso una silla para él esa mañana ahí. ¿Tú sabes que lo que hiciste vas a tener recompensa esa mañana? Por haber puesto esa silla ahí. Y Raúl entró y se sentó y escuchó la palabra de Dios y tuvo fe y estuvimos predicando y ahora hay una bendición. Simplemente porque una persona obedece algo simple que el Señor te dice. ¿Qué les dice el Señor? Vayan
Vayan a la aldea que está al frente de nosotros y ahí van a hallar una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelo. Y si alguien les dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Si yo hubiera sido uno de esos dos, yo hubiera dicho, no, yo no voy, Señor. ¿Qué cosa quieres que haga? Que vaya y que voy a hallar una asna. ¿Sabes cuántas asnas habían ahí? ¿Sabes cuántas? Habían un montón. ¿Y que la voy a desatar y me la voy a llevar? Yo hubiera dudado. ¿No hubieras dudado tú? Segunda cosa que quiero compartir con ustedes esta mañana. No pongas en duda lo que Dios te habla. No importa que no lo entiendas. No importa que no lo comprendas. No importa que todavía no puedas digerirlo todo. Cuando el Señor quiere lavarle los pies a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro le dice, tú no me lavarás los pies jamás. El Señor le dice, lo que yo hago ahora tú no entiendes, pero después lo vas a entender. No estoy refiriéndome a que no entiendas la palabra de Dios, pero cuando Dios te ordena algo, te manda algo, sé obediente aunque no puedas entenderlo, porque Dios te lo está poniendo para ser obedecido. A veces cuestionamos la palabra de Dios y decimos, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que hacer el otro? Simplemente si la palabra dice y está escrito, hazlo. Y un momento en tu vida vas a entender, vas a poder comprender. Ellos fueron y obedecieron al Señor, y dice en el versículo 4, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, que lo que había profetizado Zacarías, ¿no? Cerca de unos probablemente 500, 400 y tantos años antes, se habría de cumplir ese día cuando el rey vendría, el rey regresaría a su pueblo. Ahora, la expectativa en ese momento en la ciudad de Jerusalén era si Jesús era el Mesías o no. Esa era la gran expectativa. Como vemos acá, algunos todavía pensaban que era simplemente un profeta. Habían algunos que ya habían creído en él como el Mesías. Pero aún aquellos que habían creído en él como el Mesías, ellos estaban esperando la entrada de un liberador, de un libertador, un tipo Moisés, que entrase en Jerusalén y que los liberase, ¿no?, físicamente del yugo de los romanos, que restaurase el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación de Israel, a las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a David. Especialmente a David. ¿Se acuerdan ustedes lo que hemos estado hablando? El pacto de Dios con David, que de su descendencia se levantaría uno cuyo reino no tendría final. Noten ustedes que eso es lo que van a decir en esta entrada. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David. Entonces, había esa idea de que Jesús era aquel hijo de David, aquel descendiente de David, que vendría como un libertador, un Mesías humano, a restaurar la nación. Pero el profeta Zacarías, muchísimos años antes, ya había establecido exactamente lo que iba a pasar. Y aquí está la veracidad de la palabra en el sentido escatológico, que tiene que ver con lo profético. Que los detalles. No solamente va a venir el Mesías un día. Eso está bonito, ¿no? Pero mira el nivel de detalles. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo cual nos quiere decir, y esto está, creo, atado a lo que es la obediencia, el Señor les pidió a los discípulos ir a buscar y a preparar esto. Sin embargo, el Señor ya había preparado un asna desde cientos de años antes para que esté ahí, para que el Señor pueda montarla y cumplir lo que había profetizado Zacarías. Si Dios puede preparar un asna cientos de años antes para que esté en un lugar exacto a la hora exacta, ¿qué de nosotros? Él tiene planes mucho más grandes para nosotros que los tiene para un animalito, ¿no es cierto? Él tiene planes para ti, probablemente para estar en ciertos lugares, en ciertas horas, para que seas usado por Él. Se me viene a la mente, por ejemplo, Felipe, el cual estaba en medio de un avivamiento en Antioquía, creo que es, no recuerdo bien, pero
el Señor le llama y le dice, anda al desierto. Y se acuerdan que se encuentra con esta autoridad, ¿no?, de los etíopes. Y el Señor le lleva y se acerca al carruaje y escucha que está leyendo al profeta Isaías. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere de nosotros. Tú puedes cuestionar y decir, no, yo no soy llamado para hacer esto. Pero si Dios te lo pone en el corazón y lo haces, quizás vas a ver la gloria de Dios, vas a ver lo que Dios va a hacer. Así que Dios ha preparado este pollino, hijo de animal de carga, especialmente para el Señor y para el cumplimiento de la Escritura. Ahora, cuando los discípulos fueron, dice el versículo 6, hicieron como Jesús les había mandado, y se cumplió, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pero no creo que los discípulos estaban pensando qué es lo que iba a ocurrir, sabían que iban a ir a Jerusalén, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Ahora, la idea del pollino o la idea del animal de carga. Hay dos cosas aquí. Jesús entró en Jerusalén en un pollino. Algunos, como yo, pienso que es una gran señal de humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores entrar en un animal de carga, en un pollino. Pero en el Antiguo Testamento también era una imagen de lo que usaban los reyes. Los reyes a veces montaban en pollinos, montaban en asnas. Por eso es que Sión dice, he aquí, o Zacarías dice, he aquí la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. En un reconocimiento también de ser rey. Qué interesante. O sea, la misma vez de ser rey, pero la misma vez es una señal de humildad, ¿no? El Señor va a entrar en un pollino. Usualmente cuando entraban un general o alguien importante de regreso a la ciudad para ser reconocido por una batalla, entraban en caballos. Entraban en caballos blancos y recibían toda la honra y venían los prisioneros delante y había un desfile. Sin embargo, el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no entra en un caballo, sino entra en un pollino. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis nos dice que cuando el Señor regrese por segunda vez, Él va a regresar en un caballo blanco. ¿Ok? Él va a regresar un día en un caballo blanco y va a tener aquí en su pierna escrito el verbo de Dios, ¿se acuerdan? Cuando el Señor regrese a juzgar y a derrotar a sus enemigos, Él va a regresar montado en un caballo blanco, lo cual quiere decir que cuando el Señor regrese, va a regresar para juzgar y va a regresar para imponer su reino, así se quiera o no se quiera. Cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, Él no viene a imponer su reino, no viene en un caballo blanco. Él viene en un pollino, porque Él viene para servir y viene para morir. Completa humildad del Señor. Él podía haber instaurado su reino en ese momento, pero si hubiese instaurado su reino en ese momento y no hubiese ido a la cruz, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. No hubiese habido salvación, no hubiese habido perdón de pecados. Simplemente Él hubiera impuesto su reino y todos los seres humanos hubieran muerto. Pero la misión del Señor es diferente, es llevar el pecado del ser humano y morir en la cruz. Así que entra en una señal de humildad que hasta ahora nos ha quedado, montado en un pollino hijo de animal de carga. Es muy importante, hijo de animal de carga, porque, ¿por qué creen? Este animal de carga va a llevar a Jesús, pero Jesús va a cargar con el pecado de todos, ¿no? Él va a cargar con el pecado de todos nosotros. Mi esposa me dio el mensaje esta mañana, por eso yo lo sé. Así que Él va a llevar el pecado. Él se va a convertir en ese objeto que va a llevar la carga de todo el ser humano sobre cada pecado que hemos cometido. Ahora piensa eso ahorita en este momento y acuérdate, el domingo pasado ya pasó una semana. Ahora llega hasta este domingo y acuérdate cuántas veces pecaste. Porque dicen, uy, están bien pecaminosos ustedes, ¿eh? Voy a tener que exhortar acá. Qué bueno sería decir, creo que sí, una o dos veces, pero todos, uy, ¿qué está pasando acá? ¿No? Recuerda ahora una semana anterior. Recuerda ahora un año anterior. Recuerda ahora 10 años anteriores. ¿No? Todo eso el Señor lo ha llevado y lo va a llevar sobre Él y va a ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y como dice en Juan, hemos estado leyendo ayer con los varones en Primera de Juan, murió llevando los pecados de todos, de toda la humanidad. Entonces,
Jesús entra en este animalito montado, y cuando la gente, dice el versículo 8, la multitud es muy importante, porque dice que era muy numerosa. Ya Jesús había resucitado a Lázaro, ¿okay? Entonces había toda esta conmoción en Jerusalén, ¿no? De ver al que había resucitado a Lázaro, y por supuesto esto había hecho que muchos crean que él era alguien especial, si no el Mesías, al menos un profeta, y saber que él va a entrar, y cuando alguien dice, ya viene Jesús, una multitud que está cercana a donde él entró comenzó a aglomerarse y era muy numerosa, probablemente en cientos de personas. ¿Y qué hacen ellos? Comienzan a tender sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Creo que por eso le llaman Domingo de Ramos, ¿no? En nuestros países, ¿no? Aunque es una tradición simplemente, pero los significados son bien profundos. Esta multitud comienza a aclamar mientras que tiran las ramas al piso y los mantos en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaban, dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Comenzaron a exclamar. Creo que esta es la única vez, si no me equivoco, en la que Jesús recibe la alabanza de Israel completamente. Y no se opone a ella, la recibe la alabanza de su pueblo. Esto no va a volver a ocurrir sino hasta que el Señor regrese por segunda vez. Sin embargo, las mismas voces que estaban aclamándolo como el Hijo de David que viene, como el Mesías que nos va a ayudar y nos va a liberar, muchas de esas voces van a decir, crucifícale, crucifícale, una semana después. Sin embargo, el Señor recibe la alabanza de su pueblo. Y esto me dice a mí, no solamente eso, sino que aclamaban a gran voz. O sea, que era una alabanza bulliciosa, ¿no? Una alabanza, imagínate, cientos de personas recitando al profeta Zacarías. Imagínate, cientos de personas aclamando y reconociéndolo a él como el Mesías. Y el Señor recibiendo esta alabanza, porque el Señor quiere tu alabanza. Desea tu alabanza, desea que tú le alabes. A veces nos volvemos un poco técnicos, creo, con este asunto de la alabanza. Exclama la palabra de Dios delante del Señor, no tengas temor. No tengas temor. El pueblo exclamó, y exclamaron delante de Dios. Y decían, Hosana al que viene, bendito el nombre del Señor. Algunos dirían, uy, fueron medios pentecostales. Pero el Señor los estaba guiando. Y Él recibió la alabanza. Y la aprobó. Aún más, los fariseos que estaban cerca de él, y aquí nos dice, le dijeron al Señor, deténgate a estos, que no sigan hablando, porque están diciendo estas cosas. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? El Señor dijo, mira, si estos callan, las piedras hablarán. Si nosotros no alabamos a Dios, ¿quién va a alabar a Dios? Las piedras. Qué vergüenza sería que estemos nosotros así, que una piedra esté, Señor, te alabo al costado tuyo, ¿no? Qué vergüenza sería eso, ¿no? Sin embargo, hemos sido creados para alabar a Dios con nuestra inteligencia, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Con todo nuestro ser, dice que alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, me gusta esto porque el Señor recibe la alabanza de su pueblo antes de ir a la ciudad, aunque Él sabe que ellos mismos van a decir, crucifícale, crucifícale, pero recibe la alabanza de parte de su pueblo. Dice acá, cuando Él entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmueve, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces había solamente ese entendimiento, ¿no? De que Él era un profeta, que no había todavía esa completa revelación de lo que habría de pasar unos días antes. Sin embargo, cuando Jesús entra, inmediatamente hace algo tremendo, ¿no? Versículo 12 dice, y Él entra en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él al templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí.
Entonces, en los próximos días Jesús va a tener este viaje que va a salir, entrar en Jerusalén, salir a Betania, que estaba a 2 millas, volver a regresar cada día hasta el día de la Pascua, donde ya va a ser arrestado esa noche. Jesús entra y purifica el templo, lo que todo el mundo conocemos, después de haber recibido la honra y la alabanza del pueblo y haber sido reconocido como el hijo de David, que es un título mesiánico. Él hace algo que podría molestar a mucha gente. Va al lugar donde se supone que la gente busca a Dios, donde la gente se va a encontrar con Dios, en el templo, que en ese entonces era el templo que había construido, el segundo templo, ya no era el templo de Salomón, era el segundo templo, porque el primer templo fue destruido durante la época de los babilonios, y el segundo templo fue edificado más adelante por Nehemías y Esdras y todos ellos. Ese templo era muy bonito, muy hermoso, porque había sido mejorado por Herodes. Herodes lo había mejorado, había construido unos patios y era impresionante. Y Jesús entra dentro de esta estructura y nuevamente él hace lo que había dicho al principio de su ministerio. Vio que estaban vendiendo y comprando en el templo, vendían palomas, vendían animales para los sacrificios, y creo que ya les expliqué lo que estaba ocurriendo, que se aprovechaban de las necesidades de la gente, pues tenían una moneda única en el templo que tenía que ser cambiada, eran como cambistas de monedas. Entonces tú traías la moneda oficial de Israel, digamos, no sé, los dracmas o lo que haya sido, los denarios, y el templo te decía, no, no puedes usar esta moneda, tienes que usar la moneda de nosotros, y tenías que cambiarla, pero en el cambio te robaban un poco, te cobraban más, entonces te sacaban tu coimisión, ¿no? Sacaban para la parte para ellos y el resto para el sacrificio. Entonces cuando Jesús entra y ve todo esto, él inmediatamente ya no es el rey humilde que viene en el pollino. Ahora es el Dios cuyo celo nos consume, porque observa su casa y la observa completamente en desorden. Su casa no es para ser un lugar de negocios, no es eso. La casa del Señor es para orar y para buscar a Dios, no es un centro de negocios, lo cual pienso es un mensaje serio para nuestro mundo occidental, ¿no? En nuestras iglesias aquí, que somos tan materialistas a veces, que la casa del Señor no es un lugar para negocio, es un lugar, si hay un negocio que hay que estar haciendo aquí es el negocio del Padre, ¿no? Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre es necesario estar. ¿Y cuáles son los negocios del Padre? No tiene que ver nada con el dinero, porque el reino que Jesús trajo cuando entró por esas puertas en Jerusalén no es el reino de este mundo, es el reino de los cielos, y hay otros principios, otros valores, otras prioridades. La prioridad es el alma y es el espíritu de las personas, en este caso. Y Jesús ve que la prioridad del templo en este momento, lo que está ocurriendo aquí, era sacar provecho de la necesidad de la gente. Pienso que Dios va a juzgar mucho, y muy especialmente a aquellos que hacen eso y se aprovechan de la necesidad espiritual de las personas. Y bueno, él limpia, dice, voltea todas las mesas de los cambistas y las sillas que vendían palomas, y iba a decir, esta es mi casa, escrito está, es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ya no es el Jesús en el pollino, ¿no? Ahora es Dios, el juez, ¿no? Que viene a poner orden. Y un día Él lo va a hacer, ¿no? Seguimos recordando Semana Santa tras Semana Santa, los eventos que ocurrieron y todo, y parece que nunca va a cambiar nada, ¿no? Parece que nunca va a cambiar este mundo que está más oscuro y más perverso cada día. Pero ya el Señor viene pronto, está a las puertas, está por venir. No sabemos cuándo exactamente, no sabemos qué es lo que está pasando, pero estaba pensando en el avance de la tecnología en estos días, por ejemplo. Daniel dijo que antes de la venida del Señor, la ciencia se aumentará. ¿Recuerdan eso? La ciencia se aumentará y las personas estarán yendo de un lugar al otro, movilizándose completamente. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en este mundo? Migraciones masivas de personas por todos lados. Medios de transporte que no teníamos antes, ¿no? El internet que nos permite movernos sin salir de casa. ¿Mm? Por una parte, la movilización de millones de personas que antes no se podía ver, hace unos 50, 60 años no ocurría esto. Y ahora hay pueblos enteros que se desplazan de un lugar a otro debido a las guerras y los problemas económicos, debido a muchas cosas.
¿no? Y vemos eso, vemos ese cumplimiento, pero Daniel también dijo que la ciencia se aumentaría. No sé si tú has meditado en esto, quizás porque hemos nacido en esta época de la ciencia, ya no meditamos tanto. Los jóvenes, por ejemplo, están aquí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Miren, levante su mano, está bien, ya los vi, todos sus jóvenes, ¿no? ¿No? Pero los que son bien jóvenes, ¿no? Ellos no saben que hubo una época en que no había esto. Ellos no pueden concebir una época en que no había un celular. No, no, bueno, internet ni hablar, pero ellos no pueden concebir que no había que hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que no teníamos esto, ¿no? Que solamente han sido 20 años o 15 años. Es solamente a partir del 2008, 2009 que ya se hizo masivo. No hace mucho tiempo, 15 años quizás, o 20 a lo máximo. Por ejemplo, hoy día hablas de las aplicaciones, los apps. ¿Sabes que hace 15 años no habían apps? No había nada de eso. Por ahí a alguien se le ocurrió poner todo eso aquí, ¿no? Y ahora existe todo y muchos jóvenes han crecido con esa tecnología y ellos piensan que el mundo siempre fue así. Ahora, si tú les dices que un día había un teléfono que tenías que poner el dedo y girar así, no, ¿qué es eso, no? Bueno, eso es en nuestra generación, pero ¿sabes tú que por más de 2000 años la gente se movió en caballos? Y que recién con la revolución industrial a principios de los 1900 es que se comenzó a producir en masa y los precios se comenzaron a bajar y pudieron aparecer los primeros automóviles. Pero por más de 2000 años de la época de Cristo y más de 6000 años atrás, la gente se movió en caballos y en pollinos. Y ahora no tenemos nuestros carros parqueados en la puerta. ¿Qué ha pasado? Es un salto exponencial de la ciencia y el avance tecnológico. Ahora estamos en este lugar de tecnología, pero ahora tenemos nuevas tecnologías que nos están haciendo explotar la mente y las posibilidades. Marta mencionaba la inteligencia artificial, ¿no? La cual posee toda la información de todas las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo a la misma vez al alcance de tu mano. Y pueden crear todo lo que tú quieras, decirte todo lo que tú quieras con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en tiempo real. La ciencia se aumentará y estaremos viajando de un lugar para otro, estaremos moviéndonos de un lugar para otro. Así que yo diría que es tiempo de afirmar nuestro rostro y decir, ¿sabes qué? Voy a seguir al Señor. No para tener miedo de lo que está ocurriendo en este mundo, sino para enfrentar los retos que está delante de nosotros. El Señor enfrentó el reto, entró en el templo y no tuvo temor, limpió su casa, restauró la actividad que debía ocurrir ahí. Y no solamente eso, miren lo que hizo. Dice aquí que después de haber echado a los ladrones del templo, vinieron quienes a él, ciegos y cojos, y los sanó. Qué lindo el Señor, ¿no? Restaura el uso del templo. Para eso es para las personas que tienen necesidad, para las personas que no tienen a dónde ir, para las personas que no ven esperanza en nadie. Para eso está la casa de Dios. No es para las personas buenas y perfectas y bien vestidos no, es para los cojos y para los ciegos. Para eso es la iglesia. Y un día tú entraste por esta puerta, no sé si aquí o en otra iglesia, pero éramos así, éramos cojos y ciegos. No podíamos andar libremente, estábamos atados al pecado. No podíamos ver las cosas espirituales, estábamos ciegos. Y vinimos al Señor ese día y Él nos ministró en su casa. Algunos de ustedes conocieron al Señor en iglesias, otros en otros lugares. Pero vinimos al Señor, el Señor te atrajo. Así como lo trajo a Raúl. Me impresionó que Raúl dijo que no sabía esos detalles. Que él dijo ahorita de que él estaba con duda de entrar, ¿no? Tiene sus creencias, ¿no? Pero esa mañana sintió que alguien le decía, entra, entra, entra. ¿Sabes quién es ese? Es el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué el Señor está orando? Porque ama a Raúl y le habló, lo trajo hacia nosotros. Y tú sabes que hay un grupo que se reúne aquí a orar antes de estas cosas ocurran. Y ese grupo que está orando aquí en las mañanas, y les invito a ser parte del grupo, es lo que está moviendo todo esto. Dios está orando, pero hay personas que están orando y están intercediendo antes del servicio. Y creo que Dios va a hacer cosas más grandes todavía y puede hacer cosas más grandes si somos obedientes. Entonces, para terminar, sana a cojos y sana a ciegos. Y los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacían ahí, dice, ¿no? Y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron,
¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces este primer acto de Jesús en esta última semana tiene una parte impresionante que es su entrada triunfal, pero después tiene una parte de enfrentamiento en un mundo de tinieblas que estaba ahí, ¿no? Estos líderes religiosos, ellos estaban indignados, no estaban alegres por las sanidades, no estaban alegres por eso, estaban indignados porque se le estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Esa era la indignación. Al decir Hosana al que viene en el nombre del Señor, el hijo de David, estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, y como ustedes saben, ellos no creían que Jesús era el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. Entonces para ellos era una blasfemia y estaban indignados. Sin embargo, si se hubieran volteado y hubieran visto a un cojo andar y a un ciego ver, ¿no hubiera sido suficiente para creer? ¿No hubiera sido suficiente? A veces la fuerza de la tradición es más fuerte que lo que Dios hace, ¿no? Aún, claro, aún, ¿no? Pero muchas veces la fuerza de la tradición y de los esquemas de cómo deben ser las cosas son tan fuertes que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo al costado. Y dejándolos, dice, él se va fuera de la ciudad a Betania. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos en nuestros core groups. Los que puedan estar, les animo nuevamente y meditar en la obra de Cristo en esta semana y ver lo que pasa antes de la cruz y lo que sucede en la cruz. Y simplemente participar de la cena, darle gracias a Dios, agradecer por su sacrificio por cada uno de nosotros. Y el domingo nos vamos a reunir para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Ese es el plan. ¿Estamos en el plan?